Buen día, esto es Meditaciones y Psicología Budista de Centro Himalaya. Soy Eduardo Herrera. El día de hoy nos vamos a enfocar en aquello llamado el confinamiento de la sonrisa. Y cuando decimos confinamiento, ciertamente pudiéramos entender este aislamiento forzado, este aislamiento necesario en el cual nos encontramos a nivel global. Y por otro lado, también nuestra sonrisa. Un confinamiento de nuestra sonrisa. Y primero que nada, vale la pena preguntarnos cómo es que vivimos la experiencia de este aislamiento como resultado de, vamos a decir, los últimos 6 meses, 7 meses. Y es bastante común escuchar a alguien: no lo vas a creer, sé que el mundo económicamente está desacelerado, pero a mí me ha ido mejor que nunca. Económicamente me ha ido mejor que nunca, e incluso a nivel emocional cada vez me siento mejor porque me he dado tiempo de estar conmigo mismo. Por otro lado, hay otra realidad que también es la de la mayoría, que se encuentra despedida, que hay una cierta desaceleración económica y que también esto ha disparado crisis, ha exacerbado crisis. Y esta crisis, desafortunadamente, no nada más se enfoca en lo financiero, sino que también en lo psicológico, en lo emocional. Y en este contexto vemos cómo hay trastornos psicológicos a nivel individual, a nivel relacional. Este término llamado COVID divorcio es en donde no únicamente se evidencia la desconexión relacional que pudiéramos tener, sino que se exacerba, como si nos pusieran en la cara, en el rostro, esa profunda desconexión o esa profunda inconsistencia que no queríamos ver. Y al final del día, pudiéramos argumentar que con los cubrebocas, ¿verdad? Ya no sabemos si estamos sonriendo o si estamos molestos. Pero hay algo mucho más importante en términos de el cubrebocas y lo que puede augurar en los primeros 20 años del siglo XXI. Lo que augura es algo que vivimos en el último tercio del siglo pasado, que es este nacimiento o formalización, pudiéramos decir, de la posmodernidad. No nada más como una propuesta sociológica, sino también política, histórica, psicológica. Y posmoderno es aquello que va después de la modernidad, y debería de entenderse la modernidad como los últimos 500 años de historia del humano, desde donde la razón, el conocimiento, la noción del humano y de lo humano, el humano fuerte a través de la razón, la especie marchando junta, una relativa constricción política, una normatividad de reglas para que los humanos pudiéramos, a través de el descubrimiento de lo humano que comenzó en el renacentismo, eh, formalizado con la era de la razón en Europa, y este descubrimiento de la naturaleza y todo con la narrativa de llegar a este descubrimiento del bienestar humano, del bienestar masivo, en donde sí ciertamente habría una
un sacrificio, ¿verdad? Porque estaríamos en la modernidad bajo regímenes con cierta persuasión política y de hecho los pobladores, los humanos, se enfocaban en gran medida en un posicionamiento político. Las relaciones humanas se mantenían con la idea, no estoy diciendo que es adecuado o inadecuado, la idea de nación-estado, uno, la idea de familia, dos, la idea de empleo, tres, y por supuesto muchos otros círculos de pertenencia y círculos de construcción narrativa, de construcción social de la realidad. Y esto es importante entenderlo porque en el último tercio del siglo pasado dimos un vuelco o un cambio a ya no la idea del humano poderoso, ya no aquello que se llama el desarrollo de la ciencia, de la tecnología, de la humanidad, como si todos marcháramos hacia una especie de plenitud humana. El vuelco, el cambio es que de lo humano pasamos a lo individual. Y puede parecer similar humano e individual, pero aquí hay un cambio muy importante donde comenzamos a desmantelar la idea de pertenencia a un estado, la idea de pertenencia a una familia, tal como lo vemos de manera más evidente en las sociedades más desarrolladas a nivel mundial. Pueden ser los Estados Unidos, también en Europa, Canadá y otras regiones, donde hay un evidente desmantelamiento de el núcleo familiar. Y luego el desmantelamiento también de la pertenencia a la fábrica, al empleo, al lugar de trabajo. ¿Por qué? Porque de alguna manera, y con todas sus contradicciones, el pertenecer a un empleo era lo que hacía a las personas en aquello también apodado la era industrial. Yo trabajo en tal lugar, yo represento a mi empresa, yo comienzo mi empleo en la empresa y me jubilo o retiro en esa misma empresa. Y era algo así como una pertenencia a una pequeña nación. Nos daba identidad, nos daba pensión, nos daba un sentido de identidad. Y vemos cómo en este proceso posmoderno llega la idea del individuo. Y mientras que el humano sacrificaba sus libertades y en ocasiones muchos aspectos económicos por, entre comillas, la mejora de la humanidad y la pertenencia a la ciudad-estado y a la familia y al empleo, hoy en día el individuo es un individuo para sí mismo. Y lo que varios comentaristas como Guy Debord comenta es cómo eventualmente la sociedad se vuelve un espectáculo. Ese es el título de su libro. Ciertamente es de los años 60, del 67, pero ya se vaticina, ya se comienza a observar toda esta transmutación de lo humano a lo individualista, desde donde ya tu mayor proclamación de tu individualidad es el consumo. Consumo. Hoy en día todos podemos ser consumistas, no importa cuál sea tu escala social, siempre y cuando tengas la habilidad de consumir para ti, de comprar, del hiperconsumo. Ya eres graduado por el credit score
sobre el registro de tu crédito, aquello que al menos en México se llama buró de crédito, donde van midiéndote en términos de tu capacidad de endeudarte y también de pagar tus deudas. En ese sentido, eres un nombre, eres un registro o una escala de crédito, y se dice que eso es fundamental en términos de ser un individuo. Ya el individuo puede pertenecer a un trabajo y al mes siguiente al otro y al otro, puede trabajar en casa, pero lo más importante es su habilidad de consumir. Antes nos encontrábamos en la espera de la nueva tecnología, de pasar de discos, ¿verdad?, de goma laca, de discos que no eran vinilo, sino goma laca, se llama shellac en inglés, que esa tecnología duró prácticamente 60, 70 años, a los vinilos que casi alcanzan esa época. Y vemos el nacimiento también de la videograbación, las videocaseteras, los cassettes, estas cintas, donde la gente podía soñar con un televisor para sentarse con la familia y hablar de los programas, o sentarse en la radionovela, donde básicamente la tecnología era para pertenecer al núcleo, para después de la jornada de trabajo sentarse y fantasear sobre los contenidos de ese programa, esa película. Y la tecnología de alguna manera acompañaba al ser humano en su narrativa de marchar juntos hacia el progreso. Y hoy en día es marchar uno mismo hacia la superación personal, hacia solamente ser uno, no ir más allá de tu ombligo, el que tú ya no puedas ni siquiera esperar una nueva actualización de la tecnología y tengas que dormir una noche antes afuera del negocio de la tecnología para esperar el nuevo modelo del teléfono, porque ahora ya tiene una cámara que logra tomar fotos tridimensionales y además ya tiene un mejor procesador, y no duermes, estás ansioso y abren la puerta y quieres hacerte de eso ese objeto de hiperconsumo que no es un teléfono móvil, sino que es tu identidad. Porque en ese teléfono móvil está lo llamado el espejo negro. El espejo negro de tus pantallas. Y ese espejo negro, que es muy interesante la metáfora, que por lo general las pantallas de tablets y teléfonos móviles son oscuros, ¿verdad?, cuando apagados. Y cuando apretamos o cuando activamos esa pantalla es cuando aparece el escenario donde tú eres el protagonista, eres el último juez, eres el que se pertenece a sí mismo mirando sus diferentes perfiles de pertenencia, donde es expuesto ante los ojos de los demás y el afecto le llega a través de un me gusta, donde además se vuelve un último juez de los demás, donde es capaz de poner me gusta, poner me desagrada, incluso me molesta, e incluso puedes volverte un juez o una persona intolerante completamente del otro. ¿Por qué? Porque te encuentras resguardado en un nombre de perfil tan falso como tu propia imagen. Y desde esta perspectiva, esta posmodernidad, esta desregulación del individuo que también llega ya de manera formal, no que no existiera antes, en la década de los años 80 del siglo pasado con Margaret Thatcher, que dice la sociedad no existe y vaticina el nacimiento del thatcherismo económico. Desregulación económica, los estados son anticuados, los mercados mandan,
rápidamente van a llegar los insumos y los productos. Si alguien tiene gas en una parte del mundo, el otro tiene azúcar y el otro tiene, por ejemplo, manufactureras, textileras. Entonces, ¿para qué hacer que los países estén siendo proteccionistas? Vamos a desregular el mercado, pero con todo eso también llega una desregulación del individuo. Todo esto es importante en términos de el confinamiento de la sonrisa. ¿Por qué? Porque no nada más tenemos cubrebocas, sino que por otro lado también estamos cubiertos o encubiertos bajo esa pantalla donde los amigos son falsos, los me gusta, el afecto, algo muy importante para el humano, el afecto es falso. Realmente no expresan amor, realmente no están allí, realmente no te miran a los ojos. Nuestro rostro humano tiene 80 músculos y además cuando estamos frente a una persona se activan en el neocórtex prefrontal, se activan procesos sinápticos e incluso hormonales para que nosotros como humanos en un proceso adaptativo, evolutivo, hayamos notado si hay empatía con esa persona. Y si no hay empatía, tendríamos la habilidad de empatizar, negociar, hablar. Donde hoy en día las emociones se expresan a través de iconos, stickers, emoticons, donde ya hay también un menú de respuestas también con pequeños dibujitos. Y es en esta hiperindividualidad como lo manejaba Gilles Lipovetsky en La Era del Vacío, un clásico. Y en este libro, La Era del Vacío, hablaba del personalismo o hiperpersonalismo. Hablaba ya, denunciaba cómo en aquella época estos audífonos, este sistema de música transportable popularizado por la empresa Sony llamado Walkman, era en francés el baladeur, el que tocaba las baladas, el que era quien a mí me cantaba este Walkman, este reproductor de cintas, cassettes, se les llamó así en México. Y estamos felices en y con nosotros, en esa idea de que lo más importante es estar con nosotros. Y esto implica a nivel cognitivo que el otro desaparece. El otro desaparece, ¿por qué? Porque el otro ya no es un igual, sino está en función de nosotros. Al otro lo podemos bloquear. Como el otro, hay otros. Nada más hay que buscarlos en Tinder, o buscarlos en redes sociales, o buscarnos una buena película para reemplazar el contacto humano y series que parecen casi interminables. En este orden de ideas, el otro desaparece. ¿Por qué? Porque ya no es un desafío. Ya no te tienes que involucrar tampoco en posicionamientos políticos. Tú ya nada más tienes que enfocarte en tu mejoría, la superación del yo. Lo dicho por Cabanas, la happycracia. Solamente enfócate en ser feliz. Solo enfócate en hablar de ti mismo, de tu infancia. Solo ten a tu psicoterapeuta al que, imagínate, le tienes que pagar para que te escuche. No estoy negando esa profesión. Lo que estoy diciendo es que la profunda desconexión humana es lo que también genera la ansiedad. Y es preocupante, como menciona el psiquiatra Gabor Maté, el hecho de que hoy en día en la sociedad o país más próspero de este planeta, y no nada más de este planeta, sino de la historia de la humanidad, que todavía son los Estados Unidos, al menos en el GDP, el Producto Interno Bruto, más del 50% de sus pobladores tienen trastornos fuertes, emocionales, mentales,
trastornos que pueden estar relacionados a la angustia, donde curiosamente los índices de suicidio aumentan en las sociedades donde más se augura la importancia del individuo una vez desmantelada la familia, desmantelado el Estado-nación, desmantelado la pertenencia a un empleo, porque además el empleo ya no te da garantías. De tal manera que el otro al desaparecer surge aquel concepto de este libro de uno de los 16, 17 libros de Byung-Chul Han, El infierno de lo igual. Y el infierno de lo igual es que ya todo es igual. Tus búsquedas en internet ya deciden qué contenidos mostrarte. Incluso tienes una conversación sobre algo y ya están los productos anunciados en cuanto abres tus redes sociales. En cuanto tú empiezas a poner me gusta o no me gusta, ya se empieza a configurar la serie de personas, amigos o incluso pensadores o figuras públicas que puedes seguir o que puedes decir bloquear contenido o no ver contenidos de esta persona. Y es allí donde también en este infierno de la igual, en este narcisismo de pantallas negras, es en esta naturaleza expedita, inmediata. Ya no toleramos la espera de que llegue una carta del otro lado del mundo y llegue una carta y percibamos el olor del papel y podamos leer el puño y la letra de las personas y sentir casi sus palabras. Llegan los mensajes inmediatos y a veces llegan en forma de GIF, imágenes animadas, llegan en forma de emoticons, llegan en forma de una especie de caricatura de ti mismo mostrando lentes, corazoncitos o haciendo payasadas. Y ya es inmediato, ya incluso ves y asumes al otro, ya lo construyes, ya es parte de tu grandeza hedonista. Ya no podemos esperar una carta, ya necesitamos el mensaje inmediatamente. Llegan los correos en un instante, llegan los mensajes en otro instante, y lo fundamental aquí es que pasamos, como se dice, como menciona Han y Terán, pasamos de el humano prometeico, Prometeo, que es este gran humano, que es una especie de estos héroes épicos humanos, a el humano dionisiaco, el humano hedonista, solo el placer para uno mismo. Y en este sentido, lo que es relevante comprender es la enorme ansiedad que esto produce. Si observamos, por ejemplo, a la llamada generación millennial, más de un 50% dice que lo más importante para sus vidas es grandes ingresos, 2, fama y poder, 3, al menos reconocimiento. Y se ha observado esta población generacional con aquello que se llama la mentalidad del merecimiento, an entitlement mentality. Yo todo lo merezco, yo soy grande, solamente que no lo he demostrado. Y los niveles de trastornos psicológicos, psiquiátricos, la ansiedad que exponen, la profunda desconexión que tienen no nada más a sus pares humanos, sino hacia sí mismos, nos muestra estos tiempos posmodernos desde una perspectiva de desregulación. Y esto ciertamente causa que cuando un individuo pretende ser quien no es o no puede ser, cuando un individuo crea conexiones humanas, que es un punto fundamental en la historia evolutiva de la humanidad, pero sus conexiones son por lo menos
imaginarias, superficiales. Y cuando esta desconexión profunda lleva al humano a una especie de falsa tolerancia, si tú decides tus deseos, tu personalidad, tu manera de ser, aquí todos co-construimos, coelaboramos la realidad, lo cual es cierto, pero desde esta perspectiva, esta falsa tolerancia es en realidad una profunda indiferencia del otro. Y esta profunda indiferencia del otro, ¿por qué? Porque estamos ensimismados, ya no miramos más allá del ombligo, nos preocupamos por la exteriorización del ser, y en esta exteriorización, en lo que nos enfocamos es en la apariencia y no en el sentir. No hemos creado una sociedad, no nada más avanzada tecnológicamente, pero paradójicamente más ansiosa, más suicida, más trastornada, donde medicamos a los niños apenas nacen con deficiencias de neurotransmisores básicos para sentir que pertenecen, donde el hiperconsumo de sustancias legales e ilegales, los antipsiquiátricos, antidepresivos y ansiolíticos, es alarmante. Lo que vemos de drogas recreativas, lo que vemos en las sociedades donde más se representa, donde más se ejemplifica esta actitud postmoderna, es donde el consumo de drogas y el desmantelamiento familiar, y donde el dolor es tan grande que sorprende los niveles de trauma y los niveles de consumo. Por ejemplo, en Canadá, el consumo de fentanil o fentanilo es tan elevado que ya el gobierno tuvo que también poner lugares para que lleguen las personas adictas con sus sustancias, y el gobierno les procure jeringas limpias y agua limpia, purificada. ¿Por qué? Porque lo toman de la calle o bien ocupan la misma jeringa varios adictos. Y se les da el apoyo a pesar del hecho de que con el fentanil la probabilidad de una sobredosis, esto es prácticamente la muerte, está en más de un 80%. Y que cuando se habla de esto, cuando se aproximan psiquiatras, psicoterapeutas, expertos para apoyar esto a nivel social, el asunto es que no es un tema que la codeína, que la cocaína, que el fentanilo sean sustancias las cuales sean sumamente adictivas, como argumenta el médico Gabor Maté. Todos hemos bebido alcohol y no necesariamente somos alcohólicos. Hemos probado el cigarrillo y no tenemos la adicción al tabaco. Y cuando observamos que las adicciones a las sustancias, como puede ser también al trabajo, al deporte, a actividades de escape, ¿verdad? Actividades de adicción al Internet, como les mencioné, en Seattle se estableció la primera clínica hace más de 2 décadas de adicción al Internet. Pero no es ni el Internet, ni el alcohol, ni la codeína, ni el fentanilo, sino es el profundo dolor de desconexión, de vínculo que tenemos. Y esto es ciertamente relevante en términos de la exacerbación de este confinamiento global, donde no nada más no es raro saber que alguien ha salido positivo de una prueba de COVID, lo cual es perfectamente entendible y es real la amenaza. Pero también es muy posible que sepamos sobre trastornos emocionales, ataques de pánico, conflictos serios en términos no generados nada más por el confinamiento, sino para evidenciar ya
una desconexión que tenemos. El confinamiento de la sonrisa, como mencionamos, es tan solo una imagen para darnos cuenta que esta sonrisa falsa que proyectamos, esta idea de plenitud, ser una persona querida y seguida, que en realidad no eres, que de pronto una foto va a generar 750,000 likes o seguidores, me gusta, lo que hace es que las personas en realidad ya no vivan su vida. Como me decía un fotógrafo con un estudio recientemente, llegan estos jóvenes con cantidades de ropa que compran de los almacenes, todavía con las etiquetas, se toman fotografías con diferentes prendas y luego las van a devolver para que siempre salgan distintos y se les vea siempre vestidos, siempre a la moda, siempre corregidos. No vaya a ser que no haya un perpetuo cambio, como lo menciona Byung-Chul Han en El aroma del tiempo. Y en El aroma del tiempo menciona, en esta posmodernidad, en esta individualidad, ya no hay el principio de algo y el final de algo, vivimos en el eterno presente. Y este eterno presente es el eterno presente de ti, renovándote, estando a la moda, hablando lo que hablan las redes. Ya no hay una aparente intolerancia, pero hay una profunda indiferencia del otro. ¿Por qué? Porque nos encontramos profundamente ensimismados, profundamente parapetados en nosotros mismos. Podemos ver estas profundas crisis que no nada más desde la idea posmoderna, que por supuesto es fascinante y de hecho bastante budista, la idea de la incertidumbre, la idea de no una realidad absoluta, sino una realidad que construimos y finalmente es individual. Sin embargo, cuando esto lo traspasas al ámbito emocional de vínculo, es cuando observamos a esta sociedad ansiosa. Como decía Zygmunt Bauman, hoy en día la felicidad es cuando entras a una gran tienda a comprar. Nos hemos reducido a ese consumo, a esa idea de expresar tu libertad a través del hiperconsumo. Y, por supuesto, esto tiene sus consecuencias. Volviendo a Bauman, tiene a sus parias, tiene a sus intocables, que son aquellos migrantes que no van a poder disfrutar de la gran riqueza, aquellos africanos en las pateras o balsas, o aquellos latinoamericanos cruzando el desierto. Esos son los intocables, los invisibles, los que no disfrutan de la humanidad. ¿Por qué? Porque ciertamente si algo hemos visto en los últimos 40 años de el sistema posmoderno económico, que es la fase más salvaje del capitalismo llamado neoliberalismo, es la inserción de miles de millones de nuevos pobres a la ecuación de la humanidad. A estos nadie los ve, ellos no existen. Ellos son los parias. Y aunado con esto, en los secretos, en la sombra de este mundo eufórico de consumo, de juventud, de proteínas, de mejoramiento personal, de enamoramiento de tu imagen, viene también la sombra de la vejez. Y parte de este sistema económico es desmantelar de seguridad a los viejos que mantuvieron vivo durante su tiempo laboral al sistema económico.
no hay sistema de pensiones, ya se gastó el dinero de sus gastos médicos que pagaron durante toda su vida. Entonces, en este sentido, perdón, en este sentido, algo sumamente importante es que podamos, un segundito, vamos a beber un poco de limonada. Es agua caliente con limón y miel, bastante buena para la mañana, se las recomiendo. Todo esto para mencionarles que desde una perspectiva psicológica, no es que necesariamente todo sea malo, todo sea depresivo, pero es importante tener una reflexión, que si bien se vuelve relevante entender que no hay una realidad absoluta, sí comprender, como plantea el budismo, que en nuestra realidad, que en nuestra experiencia, se vuelve sumamente necesario el que tengamos condiciones adecuadas, una educación desde la infancia, desde la casa, que no le diga a los niños: tú vienes a producir, tú eres tu trabajo, tú eres lo que otros admiren de ti. Y no olvidar que final y fundamentalmente somos humanos, somos conexión, somos vínculos, somos amor bondadoso, somos compasión, somos también contactar nuestro dolor. Parte de lo que estoy exponiendo como una reflexión, vuelvo a insistir, en ningún momento se pretende la verdad absoluta, es simplemente poner a dialogar diferentes ideas, pensadores, al budismo, la experiencia que podemos observar. Crear entornos positivos, crear un entorno desde donde los niños, en general, ¿verdad? Si fue un discurso político, decimos niñas, niños, mujeres, bueno, desde donde los niños, una vez que nazcamos, sepamos que venimos no a ser perfectos, sino venimos a pertenecer a la vida. Y es allí donde puede estar la felicidad, no como técnica, no la felicidad como, mire, practique mindfulness y usted va a ser feliz. No la felicidad como esta verosimilitud de felicidad, que es estarte mirando todo el tiempo y estar viendo a seguidores y a cuántos les gustó tu nueva prenda o tu nueva sonrisa o tu nueva fotografía. En este contexto se vuelve sumamente relevante entrar en este concepto de la realidad inmanente en el budismo. Y la realidad inmanente es la realidad donde todos coelaboramos, co-construimos. En realidad, esta idea de subjetividad es cierta. Cada uno subjetivamente proyecta y se proyecta en la realidad, pero además interactuamos con la subjetividad de otros, que se llama intersubjetividad. Así que entramos en una interrelación que idealmente debe ser amorosa, idealmente debe ser genuina. No la euforia donde escondamos en el baúl hasta abajo nuestro dolor y nuestras insatisfacciones, donde ves a aquellos conferencistas de desarrollo personal, todo para adelante, no tomes un no como respuesta, siempre sé feliz, siempre afírmate, siendo que de tanta afirmación llegamos al desdibujamiento del otro y también al desdibujamiento de quién somos como humanos, de quién genuinamente podemos ser. Por eso también quiero invitarles este 1 y 2 de agosto
a un retiro, un taller donde vamos a trabajar con sanar el dolor emocional. Este va a ser, como saben, completamente en línea. Toda la información la pueden ver en centrohimalaya.com. En caso que vean en YouTube este video posteriormente y se haya pasado la fecha, pueden ver pueden participar en este taller retiro, sanar nuestro dolor emocional, diferido, y se envían también los materiales escritos, las meditaciones y todo aquello que podamos nosotros usar. De tal manera que, visto desde la perspectiva de qué hacer, de cómo trabajar con esta condición, un poco como decía Platón en la República, nacemos en una situación social en la que ya no nos damos cuenta que fue construida y pensamos que siempre fue así. ¿Por qué? Porque nacimos y pertenecemos a ese sistema que lo dejamos de ver y creemos que es perfectamente natural. Dicho esto, crear entornos positivos, educar a niños, educar a los pequeños humanos que nacen en entornos educativos desde la casa, donde también puedan contactar sus emociones, donde también puedan ser genuinos, donde también aprendan a que los humanos fracasamos. Humanum errare est, o errare humanum est, ya lo dije al revés. El errar, el equivocarse es humano. Y esto es importante, dejar de escondernos, también aceptar el dolor, también aceptar la vulnerabilidad, como planteaba Trungpa Rinpoche, el genuino corazón de la tristeza. No significa pasarnos deprimidos todo el día, sino que podamos ser genuinos. Y ser genuinos también es abrirte al otro y decir lo que sientes, lo que te lastima. También significa que puedas, como menciona la psicóloga Brené Brown, decirle al otro tu afecto, lo que esperas, sin esperar o incluso siendo vulnerable a que la respuesta no sea correspondida. Hacernos cargo, asumir nuestro dolor y no difuminarlo en imágenes, series de televisión, sustancias, anhelos, nuevos devices, nuevas tablets, nueva tecnología que te hace hablar de ello, pero vivir profundamente aburrido. Así que vamos a, con base en esta reflexión, vamos a hacer una práctica de meditación donde observemos nuestro sentir, donde podamos también sentir y tocar nuestra vulnerabilidad. La versión, digamos, larga y completa, de hecho el día de ayer terminamos este retiro, muchas de las personas presentes participaron en este retiro virtual de jueves a domingo de mindfulness, la práctica de la conciencia plena, y allí hacíamos ejercicios de meditación de hasta 30 minutos. En estos espacios, ciertamente, lo que tratamos de hacer es que haya una reflexión y de allí podamos tener una degustación meditativa. Muy bien, así que me encanta, ojalá tuviéramos más tiempo de reflexionar, y creo que son temas que arrojan diálogo en uno. No es como medios de televisión que arrojan dolor, y como cuestiona Thomas Hubble, ¿qué haces con ese dolor, con esas noticias trágicas que están solamente expandiendo trauma y no hay forma de gestionar, de digerirlo? Sino aquí traer una reflexión con una
propuesta de sanar, con una propuesta de integrarnos. Bien, vamos a cerrar los ojos. Nos enfocamos en nuestra respiración. Sentimos ahora la piel de todo nuestro cuerpo que nos cubre. Esta piel que cambia momento a momento. Después de unos días ya la piel es distinta. Y lo mismo, puede suceder para nuestros demás órganos, tejidos e incluso los huesos, que no son los mismos cada aproximadamente 8 años, ya que son células vivas, osteoplastos. Así que sentimos a nuestro cuerpo cambiar, sentimos a nuestro cuerpo vivo, palpitante. Sentimos cómo nuestra respiración alimenta cada momento nuevo de conciencia. Aunque no las veamos o incluso pudiéramos contar, tratamos de vincularnos a las 50 millones de células que componen nuestro cuerpo. De estas células a las 86 mil millones de neuronas. Nos sentimos vivos, nos sentimos presentes, nos sentimos cambiando momento a momento. Y eso está bien. Desde el vientre materno no hemos podido ser los mismos. Y eso está bien. En unos años tampoco seremos los mismos. Y eso está bien. Lo que la tradición budista llama una preciosa existencia humana es apreciar a este cuerpo como una balsa que nos puede llevar a descubrir el significado profundo de la existencia. No meramente vivir agobiados, juzgándonos, agrediéndonos, con miedo, sino ver nuestra realidad, ver nuestra existencia cambiante, ver el inexorable paso de la vida hacia la muerte, que no es un insulto ni un mal deseo, es la naturaleza de todos los seres sensibles que vivimos o hemos vivido. Y que en ese lapso entre el concebir o ser concebidos y morir, está nuestra vida, está nuestro awareness. Está el estar consciente.
está el descubrirnos y descubrir al otro. Está el agradecer a nuestro cuerpo, agradecer a quienes nos procuraron ese cuerpo, agradecer a la vida desde una pequeña planta a una pequeña ave, incontables organismos que ni siquiera vemos, que son parte de la vibrante vida y el vibrante ciclo consciente de la pertenencia. Por un momento nos sentimos conectados a todo lo vivo, no nada más a nuestras células, sino a las células de todos los seres, incluidas las células vegetales de todas las plantas, incluidas las moléculas vibrantes de las rocas de las montañas, los electrones, los leptones, los quarks, las fuerzas electromagnéticas que no vemos, gravitacionales que solo sentimos, cuánticas que se encuentran en un nivel de existencia y no existencia, en donde el estar consciente lo vuelve una realidad, que en realidad son nuestros hábitos, nuestras tendencias y material inconsciente, lo que da lugar a una realidad subjetiva. Respiramos profundamente. Sentimos pertenecer a todo lo vivo. Sentimos pertenecer a nosotros mismos. Sentimos pertenecer a las cadenas de proteínas del DNA, pero no nada más el propio, ni el de la familia, sino de bacterias de hace miles de millones de años. A toda realidad que está viva, a toda realidad que es presencia consciente. Y lo que en realidad nos conecta es el amor bondadoso. Es el ver nuestra vulnerabilidad y nuestro amor hacia los demás seres. Es vernos y ver a los demás con gratitud. Es comprender el proceso de cada uno y reconocer y honrar nuestra pertenencia a todo lo consciente, a todo lo vivo. Respiramos profundamente, dejamos que salga el aire. Volvemos a sentir nuestra piel como esa cubierta que nos tiene vivos, que mantiene ese milagro de vida y pertenencia dentro de nosotros, y que ese mismo milagro se replica en todo lo vivo. Y poco a poco vamos abriendo los ojos, relajados, con gratitud. Muy bien, pues un verdadero gusto. Sé que el tema empezó un poco complicado, la mayoría estaba, como se dice metafóricamente, abriendo el ojo, y de pronto las noticias de la mañana son este, el, eh, la posmodernidad hedonista,
el abandono del humano a sí mismo, de la orfandad emocional. Y pues ciertamente, eh, pues quisiéramos mejor estar brincando y diciendo, como en un spinning, tú puedes, no te dejes derrotar y brincar y generar endorfinas y cortisol y adrenalina y sentirnos los más importantes del universo porque no te dejas vencer a pesar del sudor. Y además lo increíble es que estás haciendo spinning con millones de personas al mismo tiempo online, nadie te conoce, ni tú mismo, pero es bonito el rush de cortisol y adrenalina. Gracias, que estén muy bien. Nos vemos en la próxima entrega. Les recuerdo que esta tarde a las 11 por YouTube Live. Hay que entrar al canal de YouTube de Centro Himalaya. Vamos a agradecer que se suscriban. Y allí, quienes les interesen, no es obligatorio, ya no es tan filosófico. Vamos a hacer rituales budistas de luna nueva, que es hoy. Eh, y en estos rituales lo que pues se argumenta es que los rituales son procesos como la vida misma y honrarlos con compasión, con conexión, aunque se digan mantras y se hagan gestos y mantras budistas que de pronto pueden ser un poco eh, exóticos, ciertamente cuando se hacen con enfoque y una buena motivación pueden sanar, pueden reconectarnos y pueden generar de manera interesante y masiva buenos deseos a todos los seres. Entonces, bienvenidas, bienvenidos de 11 a 1 de la tarde por YouTube Live de Centro Himalaya. Y nos vemos muy pronto en la próxima entrega. Gracias.